Bienvenidos a la sección 4, gestión de peligros y riesgos, y en la lección de identificación de peligros, evaluación de riesgo y establecimiento de controles. El día de hoy queremos revisar este estándar importantísimo y necesario en cualquier nivel y en cualquier tipo de riesgo, en cualquier tamaño de organización. Entonces, específicamente en la matriz que vamos a encontrar, en el caso nuestro, estamos guiándonos por la GTC 45, esa es la metodología que nosotros estamos utilizando en este momento. Vamos a encontrar una fecha de elaboración, vamos a encontrar una fecha de actualización, vamos a encontrar el tipo de jornada, si es diurna, nocturna, mixta, es por turnos, quién realizó, quién revisa, cuál es el proceso o los procesos que estoy evaluando dentro de la organización, las actividades, ¿sí? Entonces, en este caso, si es administrativa, si es operativa, de servicios, de mercadeo, la que corresponda. Y recordemos de que un proceso puede tener N actividades y una actividad puede tener N tareas. Aquí vamos a encontrar también las tareas del proceso de caracterización que se hizo para el cargo, en este caso de gerente, y que esta labor la desempeña o la desarrolla en su oficina. Esta es una actividad que hemos denominado rutinaria y acá encontramos los diferentes factores de riesgo que se puedan presentar, ¿sí? Entonces encontramos psicosocial, encontramos físico, encontrar las diferentes opciones de factores de riesgo, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, psicosocial, biológico, el que corresponda, ¿sí? Y vamos a tener una descripción de esa clasificación de ese factor de riesgo. Recordemos que nosotros identificamos peligros, clasificamos factores de riesgo y evaluamos el riesgo. También vamos a encontrar o vamos a definir esos efectos posibles y dentro de la línea ya interesante del proceso encontramos lo que se denomina los controles existentes, ¿sí? Entonces acá encontramos estos controles existentes que pueden ser en la fuente, en el medio o en el individuo. En este caso tenemos una medida de gestión que es la capacitación, entonces eso me da un nivel de eficiencia, entonces acá estamos en 1, pero consideraría que, recuerden que la metodología que dice que cuando es menos de 2 no se asigna valor, todo número multiplicado por 1 da el mismo número en este caso, entonces tenemos un nivel de eficiencia que con este nivel de control considero que seguramente el nivel de eficiencia sería más bien un 6, ¿cierto? Un nivel de exposición en este caso estamos hablando de que es frecuente, ¿cierto? Y nos da un nivel de probabilidad de 24 y esa interpretación es de muy alto. Así sucesivamente vamos a encontrar alto, vamos a encontrar medio, entonces sería bajo. El nivel de consecuencia, entonces si es 100, si es 60, si es 25, si es 10, dependiendo de la criticidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de que 100 es mortal y 10 sería leve. Entonces encontramos un nivel de riesgo, que es la multiplicación de ese nivel de la probabilidad con ese nivel de la consecuencia, nos da en este caso 120 y nos interpreta el nivel de riesgo para este caso, para este ejemplo. Tipo 4, perdón, en ese caso, ¿cierto? Tenemos acá tipo 3. ¿Qué significa eso? Pues que tipo 1 es no aceptable, tipo 2 es aceptable con los controles específicos, tipo 3 es aceptable, igual que el tipo 4. Acá vamos a tener un parámetro de número de expuestos, de horas de exposición, vamos a encontrar algo que se llama la peor consecuencia, o sea, en caso de que se exprese este factor de riesgo y el efecto posible sea superado, podemos llegar a la peor consecuencia, que en este caso sería una perturbación psiquiátrica, que está incluido dentro de la definición de accidentes de trabajo, ¿sí? Podríamos encontrar enfermedad laboral también, dependiendo de la situación. De pronto sería algo más relacionado con eso. Y aquí tenemos si existe un riesgo legal asociado. Acá tenemos un sí o un no. También se puede, pues más bien, diligenciar y colocar la norma a la que hace referencia, ¿sí? La resolución que corresponda, o la ley, o el decreto. Y posteriormente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unas medidas de intervención. Si nosotros estamos hablando de esta primera parte, estamos hablando de estas medidas de intervención, harían parte de ese proceso de la implementación o de los planes de trabajo. Entonces, las medidas de intervención las tenemos estratificadas o las tenemos clasificadas en eliminación, en sustitución, en controles de ingeniería, en controles administrativos y en equipos y elementos de protección personal. Normalmente eliminación y sustitución se va a la fuente, controles de ingeniería se va al medio y lo que tiene que ver con los controles administrativos y elementos de protección podrían estar en la persona, ¿sí? Equipos como tal sí, controles administrativos es posible que podamos colocarlos como en medio, ¿sí? Y de estas actividades serían, o estas tareas que colocamos acá dentro de las medidas de intervención, son aquellas actividades que necesariamente nosotros debemos implementar con el objetivo de reducir el riesgo y demostrar diligencia y cuidado, ¿sí? Entonces, por un lado, también tenemos el responsable, y por el otro lado vamos a definir una fecha de ejecución. Entonces, con esos tres elementos, con esos tres componentes, estamos definiendo una actividad, estamos definiendo un responsable y estamos definiendo una fecha, ya entra a ser parte de nuestro plan de trabajo anual, ¿sí? O ese plan de intervención del cual nosotros vamos a demostrar diligencia y cuidado. Entonces, también es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué sería interesante o qué importancia tiene, ¿sí?, el hecho de que responsable de proceso, que no manejo el tema de seguridad, o yo trabajador, que eso no es mi obligación, o esa no es mi tarea? ¿Por qué es necesario que
conozca la matriz de peligro. Entonces tenemos tres elementos o tres argumentos básicos que serían necesarios de identificar. Primero, como un cargo, ¿cierto? Como cargo, como responsable que ejecuta una tarea, una actividad, pues debo, y la norma lo establece así, la empresa debe informar al trabajador sobre los peligros a los cuales está expuesto. Entonces tenemos esta columna que tenemos acá. Y de la misma manera, pues obviamente informar sobre sus consecuencias. Adicionalmente, esto se termina convirtiendo en un acuerdo entre dos partes. Una parte es la empresa. Todas estas medidas que ha definido en los controles existentes es la gestión que debe realizar la empresa para prevenir o el accidente o la enfermedad, ¿sí? Prevenir los riesgos laborales. Entonces es el acuerdo de la empresa donde dice, me comprometo a entregar lo siguiente. Ahora, desde el punto de vista del trabajador o el responsable de proceso, pues es lo que voy a monitorear y asegurar de que esté disponible porque la empresa ya se comprometió y definió esos elementos, las requeridas, y para eso va a destinar un presupuesto, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta por este lado. Como tercer componente es el hecho que debemos nosotros también contribuir a la identificación de esos peligros o de ese autorreporte de condiciones. Pues como trabajador conozco mi proceso, soy experto en lo que hago, y como responsable de proceso que también soy experto porque estoy supervisando y liderando un equipo de trabajo, pues voy a entrar a contribuir y apoyar el proceso desde el autorreporte de las condiciones, ¿sí? Y también la realización de la gestión del cambio. Entonces, miren la importancia y lo fundamental de que nosotros tengamos conocimiento de estas matrices y que deje de ser un documento meramente disponible para procesos de auditoría, o que sea el de seguridad o la persona encargada del sistema de gestión la que conoce qué es lo que dice o qué es lo que cómo se formula. Nuestro interés acá es que usted pueda interpretarlo de una manera rápida, que tenga presente, primero, que, tipo 1, sé que debo abstenerme de realizar esa tarea. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que me vea afectado, ¿sí? Entonces, si vemos algún peligro identificado sin medidas de gestión, pues debemos hacer el reporte. Es importante que nosotros entremos a revisar el tema. Voy a realizar una tarea y las medidas definidas aún están pendientes de implementación, debo solicitarlas, porque es el acuerdo entre las partes. Ahora, también debería hacer seguimiento, sobre todo los equipos de apoyo, hablamos de los diferentes comités, de verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de intervención, que también son importantes y necesarias. Mire que esto va a permitir que nosotros podamos ir gestionando y realizando una mejor labor y contribuyendo con el aumento de la productividad. ¿Por qué responsable del proceso me debería importar esto? Precisamente por eso, por la productividad. En últimas, usted deberá ser evaluado o debe ser evaluado de manera integral, o sea, de manera 360. O sea, debe haber unos indicadores que nos midan la productividad, o sea, la parte operativa. Debe haber unos indicadores que nos miden nuestra responsabilidad con el equipo, y en este caso podrían ser estos elementos de los indicadores de riesgos laborales, bien sea de resultado o de proceso, ¿sí? Entonces, la accidentalidad, el ausentismo, el impacto que puede tener un evento en el proceso productivo o un ausentismo en el proceso productivo para el cumplimiento de los demás indicadores. Entonces, los invitamos a que lo tengan en cuenta, a que lo revisen, a que lo conozcan, ¿cierto? Y que si desconocen, pues lo soliciten, porque esto es parte de los procesos de inducción que debe tener la organización. Que usted conozca cuáles son los peligros a los cuales está expuesto, las medidas en que puede prevenirlos y que contribuya con los procesos de mejoramiento. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a poder continuar realizando nuestra labor de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo. Nos encanta compartir con ustedes y recuerde que así servimos, la seguridad al servicio de la productividad.